Bienvenido a este pequeño repaso. A lo mejor encuentres coincidencia con la guía de estudio. Hablemos sobre la naturaleza de la filosofía. Filosofía, etimología, historia y vocablo. El origen de la filosofía viene dada desde Grecia. Para nuestro mundo occidental, esta es la filosofía que nos llega desde Grecia. La filosofía tiene dos vocablos griegos, filo y sofía, que significa amor a la sabiduría, búsqueda de la verdad, deseo de conocer. Podríamos definir la filosofía como esa ciencia que de forma cuidadosa y detallada busca dar respuesta a una variedad de interrogantes, como por ejemplo la existencia, la moral, la naturaleza, el conocimiento, la verdad y el ser del hombre. La filosofía se divide en tres grandes etapas: edad antigua, edad media y edad moderna. Ciertamente existe lo que es una filosofía contemporánea, pero para nuestro programa de clases solo nos interesa las pautadas. El conocimiento punto de partida en la edad antigua era la naturaleza, el cosmos, el mismo hombre. En la edad media, el debate entre fe y razón. En la edad moderna, partirá del hecho de las ciencias y los métodos. Hay que diferenciar entre mito y filosofía. ¿Qué no es filosofía? Cuando se habla de mito se refiere a dioses, son arbitrarios, leyenda, no se someten a crítica y pertenecen a una tradición. Podemos ver un ejemplo de esto en Homero, en la Odisea y en la Ilíada. Es un proceso de conocimiento, pero no es filosofía. La filosofía está orientada a la physis, a la naturaleza, leyes, orden, regularidad, racionalidad, logos, argumentos racionales sometidos a crítica y debate, o sea, diálogo. Los principales métodos, o lo que hemos visto en clase: el método deductivo, que parte de lo general a lo particular; método inductivo, que parte de lo particular a lo general; la mayéutica, fundada por Sócrates; la dialéctica de Platón y la lógica de Aristóteles, con sus tres elementos: concepto, juicio y raciocinio. Esto conforma el llamado silogismo. La duda metódica de René Descartes y la intuición intelectual de los llamados filósofos alemanes. ¿A qué se llama intuición intelectual? Se define como aquella forma de conocer el mundo de modo no sensible, basados en objetos racionales puros. O sea, se refiere a introducir facultades intelectuales, es decir, conocimiento a priori, sin necesidad de la experiencia. Eso es lo que significa a priori, sin necesidad de la experiencia. Contrario a lo que es la intuición sensible, que es la forma en que captamos las cosas por nuestros sentidos. Ejemplo: cuando percibimos un objeto, un árbol, una mesa, etc. O sea, es inmediata, es una comunicación entre yo y el objeto. Debemos precisar sobre el objeto material de la filosofía, que es todo lo que existe, todos los seres, mientras que el objeto formal de la filosofía no es más que buscar las causas últimas del porqué de las cosas. Siguiendo con la edad antigua, llegamos a esta parte de la filosofía. Debemos precisar este punto sobre los presocráticos, que se llaman así por ser todo lo que acontece antes de Sócrates, el pensamiento de Sócrates. Los presocráticos ciertamente se interesaron en buscar el arjé de las cosas, buscar el principio de las cosas en la naturaleza. Esta parte da paso de la mitología al logo. Para los griegos, su concepción acerca del origen de las cosas viene dada por el origen natural de la materia. Algunos presocráticos, por citar, tenían su origen material o principio de las cosas. Por ejemplo, Mileto era el agua,
Para Heráclito el devenir, todo fluye, para Pitágoras los números y para Anaxímenes el aire. Eso es por citar alguno. Continuando en la Edad Antigua tenemos los tres filósofos más importantes de dicha edad. A esta etapa, desde Sócrates hasta Aristóteles, se le llama filosofía clásica. ¿Qué podemos decir de Sócrates, fundador del método de la mayéutica, que consiste en ayudar a la persona a descubrir la verdad por sí misma? ¿Qué pretendía dicho método con Sócrates, con su método? Que el alumno descubriera que el conocimiento estaba dentro de él. Hay que hablar sobre la moral socrática. Está marcada por un tono ético, esa fue la base de sus enseñanzas. También Sócrates definió la virtud como todo aquello que era común para todas las razas y en toda circunstancia, como la justicia, el amor, la valentía y el conocimiento de uno mismo. Sócrates mantuvo confrontación con los llamados sofistas, que eran sabios de la antigua Grecia, pero al mismo tiempo tiene un significado diferente, significa manipulador, pues el sofista es una persona que usa diferentes sofismas o argumentos falsos que parecieran ser verdaderos. Los aportes más importantes de Sócrates: su forma de enseñar era innovadora, crítica y humilde, y que era un hombre que a través del diálogo extraía verdades del interlocutor y lo alejaba de la ignorancia. Sócrates tenía una frase que dice así: yo solo sé que no sé nada, y si algo sé es porque nada es. Pasamos a Platón, discípulo de Sócrates. Para Platón, el núcleo de la filosofía platónica es el mundo de las ideas. Diferencia entre dos tipos de mundo: mundo de las ideas y mundo sensible. El mundo de las ideas en Platón es el mundo de la perfección, el mundo de la esencia, del verdadero ser de las cosas. El mundo del sensible es el mundo del engaño. Nuestro sentido nos engaña. Dice que todo lo que existe en este mundo sensible es una copia del mundo ideal. En Platón encontramos una alegoría que se llama el mito de la caverna, y la puedo resumir en tres ideas fundamentales. Primero, que el hombre vive entre sombras. Segundo, se engaña a sí mismo. Y tercero, pierde el sentido de lo que es verdadero. En Platón existe una organización, la polis, la ciudad, y la concentra en cuatro virtudes. Primero, la sabiduría, que pertenece a los gobernantes; la valentía a los guardianes; la temperancia a los agricultores; y la justicia, que sintetiza y mantiene la armonía de las otras tres. Platón tiene un método llamado dialéctico, que consiste en estudiar el hecho o fenómeno a base de preguntas con varias respuestas. También para Platón, la política no es más donde se practica la justicia a través de la ética. Aporte más importante de Platón: trató temas sobre la moral y la educación que siguen vigentes en la actualidad. Su teoría del conocimiento fue una guía para la búsqueda de la verdad. Seguimos con Aristóteles, que era alumno o discípulo de Platón. Aristóteles difiere de Platón porque dice que el proceso de conocimiento se hace mediante el contacto de la realidad sensible, o sea, del mundo donde vivimos. Para Aristóteles, el hombre es un ser racional y viene al mundo, según Aristóteles, como un papel en blanco, como una tabula rasa, en latín como una pizarra en blanco. Aristóteles es el creador del método lógico, que es la ciencia del pensar y el hablar. La lógica de Aristóteles se divide en tres factores fundamentales: concepto, juicio y raciocinio, que forman el llamado silogismo. Por ejemplo, si decimos todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, por tanto Sócrates es mortal. También Aristóteles definió la ética como medio por excelencia para alcanzar la felicidad, es decir, reflexión práctica encaminada a la acción.
Continuamos con la segunda parte de nuestro repaso. Llegamos a nuestro programa sobre la teoría del conocimiento. En esta parte vamos a estudiar la diferencia entre epistemología versus noxiología. ¿Qué podemos decir acerca de la epistemología? Está enfocada en el conocimiento científico, se enfoca en conocimiento de áreas específicas y analiza procedimientos, mientras que la noxiología está enfocada en la naturaleza, alcance y origen del conocimiento. Es más abierta y no estudia conocimiento de ninguna área, por tanto analiza la naturaleza de las cosas. Seguimos entonces con lo que es la teoría del conocimiento en este autor, Lonergan. ¿Qué nos dice este autor con respecto a la teoría del conocimiento y su estructura? Él nos dirá que el conocimiento se presenta como una estructura dinámica que envuelve tres niveles: nivel del entendimiento, nivel de la experiencia y nivel del juicio. Aquí se presenta en orden la forma en que se da el conocimiento según este autor. Primero, en el nivel del entendimiento, el autor nos dice que consiste en el acto de entender eso que se quiere conocer, o sea, relaciona los datos obtenidos. En la segunda parte del nivel de la experiencia, busca pruebas de lo que acaba de entender, o sea, admisión de datos desde fuera de nosotros a través de los sentidos. Y por último, en el nivel del juicio, hace juicio de valor, buscando utilidad en lo que ha conocido, sea afirmando o negando. O sea, estos tres niveles deben darse de una manera conjunta, son inseparables, no pueden darse de forma arbitraria. Me explico. No hay estructura del conocimiento según el autor Lonergan si falta entendimiento o si falta experiencia o juicio. Tampoco se da de forma arbitraria, por ejemplo, primero juicio, después entendimiento, después experiencia. Tiene un orden, es este que está aquí. Por otra parte, cuando hablamos de conocimiento filosófico y conocimiento común, nos referimos que el conocimiento filosófico es aquel que se deriva de la investigación, la lectura, la observación y el análisis de fenómenos, mientras que el conocimiento común se basa en todo lo que captan nuestros sentidos en la experiencia diaria. Llegamos a la parte sobre relación entre filosofía, ciencia y religión y puntualizaremos sobre fideísmo, racionalismo y empirismo. Sobre filosofía ya ustedes saben los conceptos, solo me voy a detener entre ciencia y religión. Entonces, ¿cómo definimos la ciencia? Como un sistema ordenado de conocimientos estructurados que estudia, investiga e interpreta los fenómenos naturales, sociales y artificiales. Podríamos decir que los elementos básicos de la ciencia son la hipótesis y el experimento, y que la hipótesis representa lo teórico, la construcción mental, mientras que el experimento representa la práctica. Ahora bien, la relación entre ciencia y filosofía serían conocimientos sistemáticos del objeto por sus causas, mientras que la filosofía y la ciencia, filosofía y ciencia, se distinguen en que
La primera, o sea, refiriéndose a la filosofía, busca las causas últimas de las cosas. Y la segunda, o sea, la ciencia, busca las causas inmediatas. Entonces, podríamos decir que el conocimiento científico es sensible y el conocimiento filosófico es racional. Pasamos a lo que es religión. Definimos religión como el conjunto de creencias, normas de comportamiento y de ceremonias que son propias de un determinado grupo humano y con las que el hombre reconoce una relación con la divinidad. Este concepto de fideísmo va muy relacionado con lo que es la religión y se define como un movimiento que minimiza la razón a fin de poder salvar o valorar la fe. Existió un filósofo existencialista, cristiano por cierto, llamado Søren Kierkegaard, donde proclamó la impotencia de la razón frente a Dios. O sea, la fe está por encima a la razón, según este movimiento. Por otra parte, existe lo que es el racionalismo, se da en Francia, o se dio en Francia, y es opuesto al fideísmo. Para el racionalismo, considera que la razón se convierte en la norma absoluta y última de toda verdad. En esta parte no necesitamos la fe para deducir, pensar, buscar. En contraposición con el racionalismo nos encontramos con el empirismo inglés. Se desarrolló en Inglaterra. Más adelante hablaremos de dos personajes como es John Locke y Thomas Hobbes. Contrario al racionalismo, el empirismo dice que es una teoría filosófica que enfatiza el papel de la experiencia ligada a la percepción sensorial en la forma del conocimiento. O sea, para el empirista lo primero y fundamental es la experiencia. Para el racionalismo lo fundamental es la razón. Para el fideísmo lo principal es la fe.